Estimados alumnos, ¿cómo están? Hoy día comenzamos con la sesión número 2 de técnicas de evaluación de proyectos. Recordemos que en la clase anterior vimos el periodo de recuperación de capital. Ahora en esta sesión vamos a avanzar con un nuevo indicador, o un nuevo instrumento de evaluación, que se llama el valor actual neto. Hoy día vamos a revisar varios conceptos que son necesarios, tales como la tasa de descuento, valor presente, valor futuro y finalmente la definición de valor actual neto o VAN. Para poder nosotros trabajar el concepto de valor actual neto o VAN, que quizás muchos lo han oído hablar, tenemos que conocer y trabajar varios conceptos. Tasa de descuento, valor futuro, valor presente. Estos son elementos mínimos que deben conocer antes de poder explicarle bien y me puedan entender qué significa el VAN de un proyecto. A ver, la tasa de descuento corresponde a aquella tasa de retorno o interés que un inversionista le va a exigir a los fondos que aporta un proyecto. En términos económicos también puede reflejar la oportunidad de ganar e invertir en el presente. Esto también se conoce como el costo de oportunidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo tengo una inversión de 1000 y esta inversión, por ejemplo, un fondo mutuo, me asegura una tasa anual de 15%. Es decir, mi tasa de descuento no va a ser un 15%. Y yo pretendo poder retirar estos fondos en 2 años más. Entonces yo quiero saber cuánto voy a retirar en ese momento. Yo voy a hablar entonces del valor futuro al final del periodo 2, es decir, lo que voy a retirar en el periodo 2. Matemáticamente, ¿qué va a significar esto? Va a ser los 1000, que es la inversión inicial, multiplicado por la tasa, o 1 más la tasa, que sería 1,15, recuerden que 15% es 0,15, elevado al número de años que yo voy a esperar para poder retirar los fondos, es decir, 2 años. Eso me da un total de 1322,5. Si yo, por ejemplo, fuera a retirar estos fondos en 5 años, reemplazo ese 2 por un 5. A ver, entonces entendamos bien. Si depositamos 1000 en una cuenta de ahorros, la cual nos promete, o un fondo mutuo, nos promete un 15% de tasa anual y retiramos los fondos en 2 años más, lo que vamos a retirar va a corresponder al valor futuro en el periodo 2 de 1322,5. Ahora al revés, para que entendamos el concepto de valor presente. Si yo en 2 años más quisiera retirar 1322,5 y la tasa de interés que me promete este fondo mutuo es de 15%, ¿cuánto es lo que yo debería depositar ahora? Y eso lo que yo voy a depositar ahora es lo que se llamaría el valor presente de la inversión. ¿Y cómo se calcula? Despejando la ecuación anterior, vamos a necesitar 1000. Y para obtener estos 1000 es lo que yo deseo retirar, los 1322,5, dividido en 1 más la tasa, 1 más el 15%, elevado al número de periodos en el futuro en que está. ¿Me explico? Repito, tenemos entonces que si yo quiero retirar en el futuro 1322, o sea, yo quiero tener 1322 en 2 años más en un fondo mutuo que paga el 15% anual, ¿cuánto es lo que tengo que depositar hoy día? Estos 1000 se calculan como el valor que tengo en el futuro, que yo quiero retirar, dividido en 1 más la tasa, elevado al cuadrado. Y este 2 corresponde al número de periodos en el futuro en que yo quiero retirar estos fondos. Veamos el, el concepto de tasa de descuento. A ver, la tasa de descuento en sí, para poder yo estudiar y decir, ok, quiero una tasa del 15 o del 20 o del 35, es relativamente complejo. De hecho, uno de los elementos más complejos que tienen los inversionistas. Hay varias metodologías econométricas para poder determinar, que están bastante alejados de lo que esperamos en este curso, pero poder explicarles de que muchas veces el inversionista va a buscar poder exigir la rentabilidad que tuvo la bolsa del año pasado, la rentabilidad que tiene algún fondo mutuo, otro instrumento de ahorro, la tasa de interés que le cuesta endeudarse o cuánto sería el costo de emitir acciones. Son muchas las tasas de referencia que yo podría tomarme como tasa de descuento. Ahora, ya sabemos lo que es valor presente, lo que es valor futuro, lo que es tasa de descuento. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el valor actual neto. Esto se hace con respecto a un proyecto. El valor actual neto, más conocido como VAN, va a corresponder a la suma de todos los valores presentes de los flujos de un proyecto a la tasa de descuento elegida por el inversionista. Es decir, tengo que traer a valor presente todos los flujos del proyecto.
Si lo analizamos, por ejemplo, con el proyecto A, que lo vimos en la clase anterior, o sea, ayer, em, y a una tasa de descuento del 15%, lo que yo hago entonces es traer todos los flujos del proyecto a valor presente. Veamos la ecuación que aparece abajo. Tenemos entonces que yo en el periodo cero, que en fondo es el presente ahora, yo desembolso 1000. Al hacer un desembolso, yo lo que digo es, tengo menos 1000. Yo ahora lo que tengo que hacer es traer cada uno de los fondos futuros, traerlos a valor presente. Entonces empecemos, más 200 dividido en 1,15 elevado a 1, porque los primeros 200 están en el periodo 1. Pasemos ahora al siguiente flujo, que es 300. Ese 300 hay que traerlos a valor presente, entonces 300 dividido en 1,5, perdón, 1,15 elevado a 2. Y así sucesivamente con el 300, con el 200 y con el 500. Tenemos entonces que el van del proyecto va a ser de menos 39. Es decir, este proyecto claramente no va a convenir porque no voy a estar generando riqueza, sino que voy a estar perdiendo. ¿Y cuánto voy a perder? Menos 39. Pasemos entonces ahora al segundo proyecto, al proyecto B, que también lo analizamos en la clase de ayer. En este caso, el valor actual neto va a ser distinto. Tenemos los mismos menos 1000 de gasto y los siguientes ingresos que se traen a valor presente. Fíjense bien que ahora en este caso el valor final actual corresponde a 308. Este valor de 308 significa que estoy generando una utilidad por 308. A ver, revisemos entonces qué pasa con el proyecto A versus el proyecto B. El proyecto A significa que no es favorable. No se lo voy a recomendar al inversionista, ya que destruye riqueza por un valor de 39. En cambio, el proyecto B va a maximizar la inversión en 308 a una tasa de descuento del 15%. Es decir, el proyecto B debe ejecutarse. Si los proyectos A y B fueran excluyentes, es decir, tengo que decidir por A o por B, el proyecto a elegir sería el B. ¿Por qué? Porque maximiza la inversión. Pero ¿qué pasa si yo el proyecto lo evalúo a otra tasa que no sea el 15%? Simplemente tengo que reemplazar esta nueva tasa en las ecuaciones. Es decir, puedo probarlo al 5, al 10, al 15 o al 20. Y fíjense cómo varía el BAM para cada uno de estos. Quizás no lo pueden ver bien en la tabla, pero sí lo pueden ver en el siguiente gráfico. Y se fijan, a medida que la tasa de descuento que yo le voy exigiendo al proyecto aumenta, el BAN del proyecto disminuye. Es decir, la tasa de descuento va a ser inversamente proporcional al BAN. Con esto, chicos, terminamos la segunda sesión. Ya conocemos entonces dos herramientas para poder evaluar o medir un proyecto. La tasa de descuento y el periodo de recuperación del capital. Nos vemos mañana. Que estén bien.